Entonces, como saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y estamos en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y hoy terminamos este estudio de las parábolas. Y antes de empezar con la exposición de cada uno de los versículos, quiero contar o preguntar de una situación hipotética. ¿Usted qué haría? Y es esta situación: si usted supiera que un grupo de personas de las que más aman esta vida se van de paseo y se suben a un carro que le fallan los frenos, ¿usted qué haría? La pregunta parece tonta, ¿no? Pues ¿qué haríamos todos? Pues les advertiríamos que no utilizaran ese carro porque pueden sufrir un accidente y porque pues, pueden morir. De hecho, creo que no solo le advertiríamos eso a nuestros seres queridos, sino a cualquier persona que se monta en un carro con los frenos malos. Pues hoy en día hay algo peor que ir en un carro sin frenos hacia un abismo, y es ir en el carro de la incredulidad y la indiferencia sin frenos a la condenación eterna. Quienes no viven con Cristo como Señor y Salvador no saben la terrible realidad a la que están yendo. Ellos piensan que todo está bien. Ellos piensan que este mundo es todo lo que existe o existirá, pero no quieren darse cuenta que si siguen así serán enviados a la condenación eterna, y de eso es de lo que se trata la parábola que hoy estudiaremos. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 47 al 50. Mire lo que dice Mateo 13, versículos del 47 al 50. Dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y como siempre te pedimos, Espíritu de Dios, ayúdanos a entender, ilumínanos lo que nuestro Señor Jesús escribió y lo que esto significa, porque solamente de esa manera creceremos, solamente de esa manera podremos tomar de la leche espiritual no adulterada, Señor. Ayúdanos a entender, Espíritu de Dios, lo que dice esta palabra, y sobre todo ayúdanos a entender el mensaje, la advertencia de lo que va a suceder con aquellos, Señor, que no crean en ti, Dios, que te den la espalda, que sean indiferentes, que piensan que tienen tiempo, Señor. Ayúdanos a nosotros a entender eso. Y ayuda, Señor, así en este lugar hay alguien que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y cree en ti como Señor y Salvador, que hoy sea el día de salvación, Señor. Y que tu palabra, como siempre, Señor, sea poderosa para quebrantar el corazón más duro. Te lo pedimos, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. Esta es la última parábola que el Señor Jesús nos presenta en este capítulo, que tiene como propósito revelar los misterios del reino a quienes habían aceptado a Cristo y también esconder esas verdades a quienes lo habían rechazado como el Mesías. Estos misterios del reino en las parábolas tienen el propósito de preparar a los discípulos para el tiempo que se iba a dar entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estas nuevas verdades comienzan con la parábola del sembrador, la primera que vimos, afirmando que en este momento la palabra del reino, el mensaje del evangelio del reino es esparcido por todo el mundo y llega a 4 tipos de tierra. Pero es solo un tipo de tierra, un tipo de personas los que aceptan ese mensaje, y los otros 3 tipos de tierras, los otros 3 tipos de personas que incluso escuchan la palabra, la rechazan. En la segunda parábola, el Señor afirma que los hijos del reino conviven en este tiempo con los hijos del diablo, como lo hace la cizaña y el trigo. Y el propósito de esa convivencia no es enjuiciar o arrancarlos como en la parábola los sembradores o los segadores lo iban a hacer, sino que el propósito es influenciarlos por medio del evangelio para que no sufran el juicio cuando Cristo vuelva a establecer el reino.
La tercera y cuarta parábola vincula al reino con pequeños comienzos que finalmente se van a transformar en algo grandioso. Y lo que crece no es el reino, porque obviamente eso sería afirmar que el reino ya está establecido, sino que lo que crece es la palabra del reino, según el versículo 19, y el número de los hijos del reino, según el versículo 38, por todo el mundo. Hay una expansión del mensaje de los hijos del reino, que obviamente eso se da particularmente en la iglesia, y por eso las personas de toda nación se benefician al encontrar el mensaje de salvación. La quinta y la sexta parábola, la que vimos hace 8 días, nos hablan del valor del reino, de ese tesoro precioso y de esa perla de gran valor que hace que una persona lo dé todo por el reino de los cielos. Nos hablan de ese valor del reino y el mensaje es que este gran valor del reino debería llevar a toda persona a entender la relevancia y la dimensión del glorioso reino futuro de Cristo y de esa manera hacer cualquier sacrificio por este. La parábola que hoy veremos nos recuerda en muchas cosas la parábola de la cizaña y el trigo, porque tiene muchos elementos parecidos, como la mención a los malos, a los justos, a los ángeles y también al horno de fuego. Pero la diferencia es que en esta última parábola el Señor no se enfoca en la convivencia entre los malos y los justos, sino en enfatizar que el reino va a excluir a los malos. El reino va a excluir a los malos. Y esta parábola considera lo que va a suceder con los incrédulos al final de esta era. Y esto lo vemos porque ahí en el versículo 49 el Señor dice, así será el fin del siglo. Y esta frase afirma que la parábola se trata de lo que va a suceder sobre el destino de los malos al fin de esta era, porque versículos 49 y 50 nos va a mostrar esa realidad. Y miren, hermanos, esta es una enseñanza muy, pero muy pertinente, sobre todo a la luz del tema de la anterior parábola, ya que el increíble valor del reino debería hacer que una persona quiera estar en él. La preciosa perla, el tesoro debería llevar a una persona a ir allá. Y si una persona hubiera estado escuchando esa parábola por primera vez, diría, yo quiero ir a ese reino, yo quiero estar allí, yo no me lo quiero perder. Y seguramente preguntaría, ¿y qué tengo que hacer? Y la respuesta sería, seguir a Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Seguir a Cristo. Pero si una persona estuviera escuchando esta parábola que hoy vamos a estudiar, también respondería de manera similar. Porque el Señor no solo nos muestra el increíble valor del reino para anhelar llegar allí, sino que ahora nos muestra el terrible destino de los incrédulos para escapar de ahí. Y si una persona estuviera escuchando por primera vez esta parábola, diría, yo no quiero ir a ese lugar. Yo no quiero ir a ese lugar. ¿Qué tengo que hacer para no ir allí? ¿Y cuál es la respuesta? La misma. Tienes que ser un seguidor de Cristo. Tienes que ser un seguidor de Cristo, un seguidor verdadero. Miren, la salvación de nuestro Señor Jesús es tan increíble que no solo nos lleva a la eternidad con Dios, sino que nos libra de la condenación en el infierno a todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo. Esta parábola es tan importante, pero tan importante, ya que enfatiza que esta era llegará a su fin con el establecimiento del reino de Dios, y todo aquel que no sea ciudadano del reino no podrá entrar en él, no podrá estar en este reino, sino que será lanzado al horno de fuego. Esta parábola nos va a enseñar 2 aspectos de lo que sucede con los incrédulos al fin de esta era. 2 aspectos de lo que va a suceder con los incrédulos al fin de esta era. Y como ya dije, hay algunos elementos que se repiten, que se dijeron primero en la parábola de la cizaña, pero esto no es redundancia, esto es énfasis. Porque la repetición de cualquier cosa es importante, y mucho más si algo lo repite el Señor Jesús. Mucho más. Hay que poner mucha atención. La repetición de cualquier cosa, especialmente si es algo repetido por Jesús, hay que poner mucha atención, ya que el destino de alguien sin Cristo es tan, pero tan terrible que el Señor lo quería dejar bien claro.
El Señor quería dejar bien claro esto, para que las personas se dieran cuenta que creer en Él y aceptarlo como el Mesías Rey era la única manera para no ser condenado. ¿Qué va a suceder con los incrédulos cuando Cristo vuelva a establecer el reino? Vamos a ver dos aspectos. Lo primero que sucede con el incrédulo es que será separado del creyente. El incrédulo será separado del creyente. Eso lo vemos de los versículos del 47 al 49. Al igual que las parábolas anteriores, esto nos da una lección relacionada con la vida cotidiana de Israel, ¿no? Y particularmente con aquellos a los que el Señor les hablaba en este momento, sus discípulos especialmente, que en la mayoría eran pescadores o vivían del negocio de la pesca. Y para empezar es importante indicar que cuando el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a una red, no está diciendo que el reino es una red, sino que toda la escena que va a describir a continuación nos presenta un aspecto del reino. Y en este caso, la analogía es con respecto a la manera en la que en ese tiempo se pescaba, ya que este versículo concluye hablando ahí, mire el versículo 47, hablando de una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. El mar a la que se está refiriendo seguramente el Señor Jesús, porque estaba en Nazaret, era en Cafarnaúm, es el mar de Galilea, el mar de Galilea. Y en el mar de Galilea había dos maneras de pescar. Una era tirando una red al mar, como una atarraya, ¿cierto? Que atrapaba peces mientras se hundía. La otra era mediante el uso de una red que se llama una red barredera, semejante a la pesca de arrastre que tal vez hoy en día en algunos lugares. A esto último es a lo que el Señor se refiere en esa parábola, la red barredera. Esa red tenía flotadores en la parte superior y tenía pesas en la parte inferior. La red colgaba verticalmente de dos botes y a medida que los botes avanzaban, iba recogiendo toda clase de peces ahí en el mar que quedaban atrapados. Aunque un pescador con atarraya podía localizar más bien su atarraya para querer sacar un tipo de pez específico, ubicaba un banco de peces y lo sacaba, la red barredera atrapaba peces de todo tipo a su paso, de todo tipo. Cuando los pescadores percibían que la red estaba llena de peces, en lugar de intentar subir la red al barco, ¿qué era lo que hacían? Cogían y empezaban a avanzar paralelamente hasta llegar a la orilla. Ellos preferían arrastrarla hasta la orilla para no perder la pesca. Y ahí la retiraban de forma segura. Por eso el versículo 48, usted mira ahí en su Biblia y dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan afuera. En la orilla del mar, ¿qué hacían los pescadores? Se sentaban y colocaban los peces buenos en cestas y los malos los echaban a la playa, fuera de la red. Y usted se preguntará, ¿por qué hay peces malos y buenos? Bueno, porque según las leyes judías, no todos los peces eran permitidos para el consumo. No todos los peces se podían comer. Los peces malos o los peces impuros eran aquellos que no tenían aletas ni tampoco tenían escamas. Y también los que se encontraban muertos, que a pesar de que tuvieran aletas y escamas, ya estaban muertos, porque también la ley, Levítico capítulo 11, decía que esos peces constituían ¿qué? Carroña. Y las personas no podían comerse ya un animal que encontrara muerto. Bueno, la ley prohibía consumir este tipo de animales. Por lo tanto, los peces que se desechaban eran los malos, los peces impuros según la ley, y de hecho, sacarlos del agua ayudaba a los buenos peces a prosperar. Los pescadores hacían esta división, tiraban los peces en la playa y las aves de carroña venían y consumían esos peces. El Señor entonces, al decir la parábola, versículo 47 y 48, va a dar la explicación de lo que significa esta ilustración en el versículo 49. Él dice ahí, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Qué nos indica esto? Lo que nos muestra es que el lanzamiento de la red para pescar representa el fin del siglo. Los pescadores simbolizan a los ángeles, a quienes Dios los va a usar como sus agentes de separación, y los peces buenos y los peces malos representan a los creyentes y a los incrédulos.
Esa expresión del fin del siglo ya el Señor la había mencionado en la parábola de la cizaña y se refiere a la consumación de esta época de la historia tal como hoy en día la conocemos. Otras versiones en sus Biblias, pueden ser en las Américas, puede ser el fin del mundo. Y de hecho se utiliza en Mateo como una advertencia al hecho de que el periodo de gracia llegará a su fin cuando Cristo vuelva por segunda vez a establecer su reino. Y quiero que me acompañe a un pasaje que es muy importante y que nos da muchas luces de lo que significa la parábola. Vaya a Mateo capítulo 24. De hecho, Mateo 24 y 25, son dos capítulos claves que llegaremos ahí por ahí más o menos en 2 años. Y son 2 capítulos de todo este precioso evangelio porque nos muestran lo que va a suceder con las señales del fin del tiempo, ¿no? Y mire lo que dice, de hecho leamos versículo 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor les va a decir, aquí no va a haber nada, no va a quedar absolutamente nada, todo Israel va a ser destruido. Y luego el versículo 3 dice lo siguiente, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y de qué más, del fin del siglo. Exactamente la misma palabra en el original. Los discípulos le preguntaron, bueno, ¿y cuándo va a suceder esta situación? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos puedes decir de las señales que van a acontecer? Y lo que va a hacer ahora el Señor Jesús en capítulo 24 y 25 es darles la respuesta. Pero saltémonos al capítulo 25 y mire lo que dice versículos del 31 al 34. Capítulo 25, versículos 31 al 34. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto ya es el final de todo este periodo que está narrando aquí de la tribulación, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y escuche bien, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, los creyentes, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora salte al versículo 41 y mire lo que dice el versículo 41, Mateo 25, dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, usted cuando lee esto, usted tiene la explicación de la parábola. Usted entiende. Usted se da cuenta que estos sucesos está describiendo lo mismo que la parábola de la red. Esas palabras como recoger, ángeles, apartar, separar o fuego establecen una fuerte conexión entre los dos relatos y señalan que en la segunda venida de Cristo, cuando el Señor se siente en su trono a juzgar, reunirá a las personas de toda nación, buenos y malos, y separará a la derecha a las ovejas, que son quienes, los creyentes, y pondrá a la izquierda a los cabritos, que son los incrédulos, y a los cabritos, a los incrédulos mandará ¿a dónde? Al fuego eterno. Y es en este momento, no antes, que habrá una separación definitiva, ¿cierto? Entre los creyentes y los incrédulos. Obviamente, cuando una persona muere, un creyente va directamente a la presencia del Señor, al cielo, al paraíso, como se menciona eso. Pero en este momento, cuando una persona muere, también ya es juzgado y ya es condenado. Pero en este punto ya habrá una separación definitiva entre los creyentes y los incrédulos, porque hoy en día no es así. Y la separación tendrá lugar en el juicio que se llevará a cabo al fin del siglo. Tal como al trigo y a la cizaña se les permitió crecer juntos, así los peces malos permanecerán con los peces buenos hasta el tiempo de la recogida final, cuando habrá que rendir cuentas y los dos grupos serán separados. Y queridos hermanos y querida iglesia, esta parábola nos recuerda la enseñanza bíblica de que solo hay 2 grupos en esta vida. No hay 3. Solo hay 2 grupos. Y como lo hemos venido viendo en todo el Evangelio de Mateo, están los que siguen a Cristo y los que están en contra de Cristo, ¿recuerda? Porque no hay neutralidad con el Señor Jesús. O lo sigues o estás en contra de Él. O eres su amigo o eres su enemigo. Es así lo dice la palabra.
Esta parábola nos recuerda de que solo hay dos grupos en esta vida. Y por el momento, en este mundo, estamos mezclados, ¿cierto? Pero llegará un día, llegará el tiempo en que ya no estaremos juntos. Ya no estaremos juntos. Y esto debería hacer reflexionar al incrédulo, porque muchas veces hay una sensación de seguridad y tranquilidad, ya que ahora, en esta era, en esta tierra, estamos todos juntos, ¿cierto? Y a todos nos pasan las mismas cosas. Tanto creyentes como incrédulos tienen las mismas necesidades. Tanto incrédulos como creyentes sufren, se enferman, experimentan el dolor, las decepciones, también la alegría, la felicidad, la satisfacción de cumplir una meta o un logro. Nos pasan lo mismo. Nos pasa lo mismo. Y esta convivencia, ¿sabe qué es lo que le hace pensar al incrédulo? Que si a todos nos pasan las mismas cosas en este momento, pues será así por siempre. De hecho, a veces los incrédulos dicen, pero a usted le va peor en la vida que a mí. Pero usted tiene menos dinero, está enfermo, o algo así, ¿no? Entonces, los incrédulos piensan que estarán así por siempre. Y como nadie sabe el futuro y lo que pasa después de la muerte, pues todo será como es ahora, ¿no? Pero tenemos la Escritura, tenemos la palabra inspirada de Dios que nos dice que cuando el fin de este siglo arribe, ¿qué va a pasar? Habrá una separación final y total entre creyentes e incrédulos. Durante la era actual, Dios permite la incredulidad. En su increíble paciencia, en su increíble misericordia, Dios permite la incredulidad, la indiferencia, la injusticia. Dios la permite, pero llegará un momento en que su tolerancia terminará. Y va a comenzar un juicio, hermanos. Y va a ser separación entre los malos y los justos, entre la cizaña y el trigo. En ese momento, la red del juicio de Dios se va a mover silenciosamente por el mar de la humanidad y atraerá a todos los hombres a las orillas de la eternidad para la separación definitiva hacia su destino final. Los creyentes a la vida eterna y los incrédulos a la condenación eterna. Y no es suficiente de que tú pienses, mi familia es cristiana, o he estado en la iglesia por mucho tiempo. No. Va a haber un momento en que serás separado de aquella persona que realmente está siguiendo a Cristo con su alma, con su corazón y su mente. Y el Señor va a separar a los creyentes a la vida eterna y a los incrédulos a la condenación eterna. Esta verdad debería llevar al incrédulo a entender que no todo será como es ahora y que su destino eterno está en juego si no pone su fe en Cristo. Pero mire, esta separación yo creo que no solamente es una advertencia para el incrédulo, sino que creo yo sobre todo es una advertencia y es un llamado de atención para el creyente. Y escúchame bien, ¿por qué? Porque no puedes creer que estarás por siempre con ese incrédulo que conoces. No puedes creer que estarás por siempre con ese incrédulo que conoces. Muchas veces postergamos el tiempo para compartir el evangelio de salvación. ¿Sabe por qué? Porque creemos que tenemos tiempo con alguien, ¿cierto? Y nos justificamos con miles de excusas que la verdad no tienen sentido, como estoy esperando un mejor momento. Debo prepararme más para compartir el evangelio. Tengo miedo a que me rechacen. No quiero perder la relación. No quiero perder la cercanía. No quiero perder el puesto. Pero déjame decirte algo. Debes entender que llegará un momento en que serás separado del incrédulo, así que tu labor es compartir el evangelio ahora. Mira lo que dice 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído,
y en día de salvación te he socorrido. He aquí, mañana es el tiempo aceptable. He aquí, mañana es el día de salvación. Por eso iluminamos el lugar para que usted vea su Biblia. ¿Cuándo es el tiempo aceptable? Ahora, hoy. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy. Hoy. Mañana es el día del diablo. Procrastinamos en muchas cosas, ¿cierto? No podemos procrastinar en esto. No. Usted debe decirle a la gente que necesita a Cristo, que necesita arrepentirse de sus pecados y entender que si no cree en Cristo como Señor y Salvador, es como si fuera en un carro sin frenos al abismo de la condenación eterna. ¿Qué tiene que decirle? 4 cosas. La santidad de Dios. ¿Quién es Dios? El creador y el dueño de todo. ¿Quién es Dios? También tiene que decirle la realidad del hombre. ¿Quién es el hombre? Está condenado, es pecador, va directo al infierno. Pero hay una salvación ¿en quién? En Cristo. En Cristo y solo en Cristo. Es por sus méritos que llegamos a Él. Y los pecadores, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse. No tienen que hacer una oración. No tienen que abrir el corazón. Tienen que arrepentirse. Hay de estas allá y es muy sencillo. Bueno, coja todas las que quiere. De hecho, espero que se acaben y nos pidan más. Porque hay que compartir el Evangelio, hermanos. Necesitamos decir eso. Y déjame decirte algo. Y si te rechazan, pues te aguantas. Y si se burlan de ti, pues te callas. Si te rechazan en la universidad, si te rechazan en el trabajo, si se burlan de ti en tu familia, como seguramente lo han hecho, como dice el dicho, calladito es más bonito. Calladito en responder, pero hay que hablar ¿qué? El Evangelio. Mira, incluso tu manera de responder el rechazo puede ser usado por Dios como un ejemplo de humildad y amor para confrontar un duro corazón. Cuando los incrédulos rechazan el Evangelio, no nos están rechazando a nosotros, no se crea muy importante, bueno, están rechazando a Cristo. No, nosotros debemos ser fieles en presentar el mensaje. Dios es santo, Jesucristo es el único camino, el hombre es un pecador, necesitamos arrepentirnos. Debemos ser fieles en presentar el mensaje. No le den falsas esperanzas a la gente de alguna situación por la que estén pasando. Dele la esperanza eterna de que si no se arrepiente, va a ir a la condenación. Debemos ser fieles en presentar el mensaje de una manera precisa y amorosa. Sin embargo, escúchenme bien, los resultados son de Dios. Pero usted debe tener su conciencia tranquila, porque es hoy el día de salvación, no es mañana. Ore por esa persona y use el testimonio de su vida cambiada para evangelizarlo, porque un día usted ya no estará más con esa persona. Bueno, un día usted ya no estará más con esa persona. Segundo punto. Lo segundo que sucede con el incrédulo es claro, ¿no? Es que será enviado al fuego eterno. Será enviado al fuego eterno. Mire lo que dice el versículo 50. Dice así: y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. Como mencionamos, el lanzamiento de la red para pescar representa el fin del siglo, y los pescadores simbolizan a los ángeles que vienen a ejecutar el juicio de Dios sobre los malos. Esta imagen de una red de pesca para describir el juicio final viene del Antiguo Testamento. Esa imagen de la pesca es una imagen que el Señor toma por medio, o los profetas hablan para mostrar que Dios iba a enjuiciar a la nación de Israel. Y solamente quiero llevarlos a un ejemplo en Jeremías. El profeta Jeremías la utiliza ahí en Jeremías capítulo 16 para describir el juicio de Dios y que Dios iba a utilizar al imperio babilónico. Mire Jeremías 16 del 16 al 17. Jeremías 16 del 16 al 17. Dice así. Dice
Jeremías 16:16. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Es una figura esta, la de la red, la de ir a pescar de juicio de Dios. Y lo increíble es que aunque la imagen usada en las parábolas de Jesús es aparentemente traída de los profetas, Jesús describe cosas mucho más horribles que aquellos que describen en la imagen de los profetas. El juicio descrito por Jesús no es un juicio temporal de la nación, sino aquel que va a ocurrir en la consumación al final del siglo. Aquellos que van a ejecutar el juicio no son los soldados babilónicos, sino van a ser los poderosos ángeles. El castigo que tendrán los malos no es solo la esclavitud, la tortura y la muerte física, sino va a ser el tormento por la eternidad. Aunque los juicios temporales históricos que Dios efectuó sobre la nación de Israel en ocasiones causaban sufrimiento tanto a buenos y malos, tanto a justos como injustos, el juicio final separará a los justos de los malos y enfocará la ira de Dios solamente en los malos, en los incrédulos, en el horno de fuego. Y como vimos en la parábola de la cizaña, la palabra horno no describe un horno pequeñito, no, describe un horno muy grande, usado para cocer ladrillos, para fundir y purificar metales, en donde se daba el calor más intenso. Y aunque se esperaría que el calor incendiaría instantáneamente a quien fuera echado allí, la descripción que sigue a continuación no muestra que Jesús intentó enseñar la aniquilación de los malos, porque si usted mira ahí en el texto, ¿qué va a pasar en el horno de fuego? Ahí dice: allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. O sea, en el horno de fuego ellos llorarán y ¿qué? Crujirán los dientes. El lloro no describe un simple llanto de alguien que trata de contener las lágrimas, sino que describe a alguien que solloza, que gime y que grita. Y el crujir de dientes describe un dolor insoportable, insoportable. Se cree que el llanto habla de la angustia emocional y que el crujir de dientes habla de la angustia física, del dolor físico. ¿Alguna vez usted ha llorado desconsoladamente? ¿Alguna vez ha apretado los dientes de dolor físico? Esto es lo que experimentarán los incrédulos por siempre. Por siempre. Este horno de fuego es otra manera de referirse al infierno, o también al lago de fuego, como se menciona en Apocalipsis. Vamos ahí a Apocalipsis 20. Miren lo que dice Apocalipsis 20. Dice Apocalipsis 20, versículos 10 y luego versículos 14 y 15. Apocalipsis 20:10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y salta el versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es un lugar de azufre ardiente. Y quienes lo habitan experimentarán una agonía eterna, una agonía indescriptible y de naturaleza implacable. De hecho, quiero mirar otros versículos dichos por nuestro mismo Señor Jesús. Mire Lucas 16:24, cómo se refiere al infierno ahí. Lucas capítulo 16, versículo 24. Dice ahí Lucas 16:24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Se acuerda? Esta es como la historia del rico y Lázaro. Padre Abraham, dice el rico, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En esta llama. Un tormento por llamas de fuego quemando por siempre. Y mire lo que dice Marcos
9:45 al 46. Marcos capítulo 9, versículos 45 al 46. Marcos 9, 45 al 46. Dice así: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. No puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué hablar del infierno? No es un mensaje popular, no es un mensaje de amor. En primer lugar, porque ahí vamos. Ahí vamos en este versículo. Pero mire, hablamos porque la Biblia lo dice y porque este es el tema, el tema del que más habló nuestro Señor Jesús. El infierno será el destino de los malos con un sufrimiento eterno y sobre todo, creo yo, lamentándose eternamente que aunque tuvieron la oportunidad, rechazaron al único que podía hacerlos justos para entrar en el reino de Dios. Porque recuerde, al final en Mateo, ¿qué dice? Mateo 13, los ángeles apartarán ¿a qué? A los malos, ¿de entre quiénes? Los justos. ¿Y quién es justo? No es alguien que haga buenas obras, o alguien que nunca haya cometido un crimen y sea una persona moralmente buena y respetada por su comunidad. Así una persona sea buena y nunca le haya hecho daño a nadie, ni haya quebrantado ninguna ley civil, no alcanza la justicia necesaria para entrar al reino de Dios. No la alcanza. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita alguien para ser justo? No ser condenado y entrar al reino de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Dice así: pero ahora, y escuche bien esto, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia de Dios, la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie es capaz. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Fe en Cristo, para que nos justifique. Y continúa el 24, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Cristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué preciosa palabra. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es el precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios puso como propiciación para que pagara por nuestros pecados. Y esto no se consigue por nuestras obras, sino que se consigue solamente gratuitamente por la fe en el Hijo de Dios. Por eso es que Él es el único justo, por eso es que Él es nuestro Salvador, Él es el único camino, por eso es tan precioso nuestro Señor, por eso es tan increíble nuestro Salvador. Por eso, porque para ser salvo y entrar al reino necesitas ¿qué? La justicia de Cristo, que se obtiene solamente por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Y si una persona no es justo por la justicia de Cristo, será echado en el horno de fuego. Será echado en el horno de fuego. Y como vemos ahí en este versículo 50, es casi el mismo que el versículo 42, el de la parábola de la cizaña. Y como lo mencionamos, esto no es redundancia, esto es énfasis, para que entendamos que el destino de los incrédulos y seamos movidos a hacer algo. Hermanos, esta era, aunque es una edad de gran expansión del mensaje de Jesucristo, va a terminar con un juicio severo y separador. Un juicio en el que no solo se menciona el castigo eterno de los perdidos, sino que lo enfatiza de manera clara y contundente. Hermanos, aquellos que no sean justificados por Cristo, aquellos que creen en su propia justicia, aquellos que no creen que hay cielo eterno e infierno eterno, aquellos que piensen
que lo que es ahora será para siempre, van a experimentar el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes en el horno de fuego. Hermanos, quizás ninguna doctrina sea más difícil que aceptar que esta. Y tal vez es por eso, y tal vez esa es la razón por la cual Jesús habló más del infierno que de cualquier otro tema. Jesús habló más del infierno que cualquiera de los profetas o los apóstoles, porque su horrible verdad sería casi imposible de aceptar si el mismo Hijo de Dios no lo hubiera dicho. El infierno tuvo un especial énfasis en sus enseñanzas, desde el principio hasta el final de su ministerio terrenal. Mire, el Señor Jesús habló más del infierno que del amor o del cielo. Porque hablar del infierno era una muestra de amor. Para que la gente no llegara allá. Más que todos los temas, Él habló de eso. Más que todos los maestros de la Biblia juntos, Jesús advirtió a los hombres sobre el infierno, prometiendo que no habría escapatoria para quienes rechazaran su amable y amorosa oferta de salvación. Y hermanos, si creemos en sus promesas, ¿cierto que las creemos? También debemos creer en sus advertencias. Mucho cuidado, mucho cuidado. Dios es amor, claro, pero también es fuego consumidor. Si creemos en sus promesas, también debemos creer en sus advertencias. Hermanos, una y otra vez las Escrituras revelan que una angustia inconcebible será la condición final y consciente de quienes rechazan a Cristo. El hombre no puede concebir el horror eterno en el infierno. Nuestra mente no puede visualizar cómo será. Poetas como Milton, como Dante, al igual que artistas, han intentado representar el infierno. Los cuadros y las películas que sacan sobre este tema no describen lo terrible que es. No. Incluso las figuras bíblicas, las ilustraciones bíblicas que relacionan al infierno con algún tipo de situación o lugares son solamente sugerentes, porque nuestra mente finita no puede comprender el dolor y el tormento infinitos. No podemos. Quiero concluir leyendo la siguiente ilustración, el siguiente escrito sobre el infierno, que creo que se aproximan a algo solamente lo que dice las Escrituras. Dice así: imagina a la persona que acaba de entrar al infierno. Un vecino, un familiar, un compañero de trabajo, un amigo. Tras un rugido de dolor físico que lo azota, pasa sus primeros momentos gimiendo y rechinando los dientes. Pero después de un tiempo se acostumbra al dolor. No es que se haya vuelto tolerable, sino que su capacidad para soportarlo se ha ampliado para comprenderlo. Aunque le duele, ahora puede pensar e instintivamente mira a su alrededor, pero al mirar solo ve oscuridad. En su vida pasada aprendió que si miraba lo suficiente, un resplandor de luz en algún lugar definiría su entorno. Así que parpadea y se esfuerza para enfocar la vista, pero sus esfuerzos solo dan como resultado oscuridad. Se gira y fuerza la vista en otra dirección y espera. No ve nada más que tinta negra inflexible. Se aferra a él, sofocándolo y oprimiéndolo por las llamas del infierno. Al darse cuenta de que la oscuridad no va a ceder, comienza a tantear nerviosamente algo sólido para orientarse. Se agarra a paredes, rocas, lo que sea. Estira las piernas para palpar el suelo y no toca nada. El infierno es un pozo sin fondo ardiente. Sin embargo, el nuevo ocupante tarda en aprender. Con creciente pánico, patea y agita los brazos. Se estira y se lanza, pero no encuentra nada. Tras varios intentos febriles, se detiene por el agotamiento, suspendido en la oscuridad. De repente, con un grito, patea, se retuerce y se lanza hasta que de nuevo está demasiado exhausto para moverse. Se queda colgado allí, solo en su dolor. Incapaz de tocar un objeto sólido, ver algo solitario, empieza a llorar. Sus sollozos se ahogan en la oscuridad, se debilitan, luego se pierden en el rugido de las llamas del infierno. Con el paso del tiempo empieza a hacer lo que hacía el hombre rico, vuelve a pensar. Sus primeros pensamientos son de esperanza. Todavía piensa como en la tierra, donde se mantenía vivo con esperanza. Cuando las cosas se ponían feas, siempre encontraba una salida. Si sentía dolor, tomaba medicina. Si tenía hambre, comía.
pero la terrible verdad se extiende ante él como interminables lágrimas superpuestas. Cuando pase 10.000 siglos aquí, no habré logrado nada. No tendré ni un segundo menos que pasar aquí. El humo de su tormento se elevará para siempre. Hermanos, lloremos. Lloremos al pensar que una sola persona tenga que sufrir semejante destino. Y prediquemos el Evangelio sin concesiones. Prediquemos el Evangelio sin cesar, pues llegará el día en que ya no vamos a estar con los incrédulos y ellos no tendrán esperanza. Oremos. Señor, te doy gracias por este día y gracias por tu palabra, mi Señor Jesús. Señor, yo te pido que tu palabra, Dios, como siempre la hace, haga efecto en tus hijos. Que tus hijos, Señor, en este lugar puedan escuchar tu palabra y que todos nos entendamos, en primer lugar, el gran privilegio, Señor, la gran salvación que nos has dado. Señor, gracias, porque un día estaremos contigo en tu reino. Gracias, porque un día, mi Señor Jesús, no habrá llanto ni dolor absoluto, Dios. Gracias por eso, mi Señor Jesús. Pero yo te pido, mi Señor Jesús, que el privilegio al cual nos has llamado, Señor, nos haga mover para entender de dónde nos has librado y que podamos, Señor, compartir tu evangelio, Dios. Porque la verdad es que no importa que digan lo que quieran de nosotros, porque no importa que se burlen, que nos rechacen, mi Señor Jesús. Padre, tú no nos libraste de un problema terrenal, tú nos libraste de la condenación eterna y tu mandato es claro, Señor, ir a compartir tu precioso evangelio a toda persona. Señor, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a no tener miedo, ayúdanos, Señor, a no tener excusas y compartir tu precioso evangelio, Señor, tu precioso evangelio del reino de la salvación en ti, mi Señor Jesús. Padre, por favor, perdónanos porque tal vez no lo hemos hecho con algunas personas que sabemos, que es claro, que es evidente, Señor, que tú nos las has puesto en el camino y no para que nos hagan favores, Señor, sino para compartirles la única esperanza que hay en Cristo, mi Señor Jesús. Padre, el punto es compartir tu evangelio. El punto es mostrar que tú eres el único camino de salvación, Señor. Yo te lo pido, mi Señor Jesucristo. Yo te lo pido, mi Señor. Que ya dejemos la comodidad. Que ya dejemos incluso, Señor, las tantas bendiciones que tenemos, Señor, de recibir tu palabra, de entender tu palabra, de saber lo que dice tu palabra, sino que eso nos mueva, Señor, a compartir tu precioso evangelio, Dios. Porque hay muchos que están yendo al abismo eterno, Dios, sin frenos. Yo te lo pido, mi Señor Jesús. Y yo también te pido, mi Señor Jesús, que en tu misericordia, Señor, esta palabra haya servido para que tú hayas hecho nacer a alguien, Señor, en este lugar. Que Padre Santo, esta persona o estas personas o quien esté aquí no haya creído y no sea verdaderamente tu discípulo, Señor, pueda entender esto, Dios. Y no solo pueda ver la belleza de tu reino, Señor, sino que pueda entender que si no se arrepiente y cree en ti, va a ir al horno de fuego ardiente, Dios. Yo te lo pido, mi Señor Jesús. No estamos en este mundo para estar cómodos. No estamos en este mundo
para cumplir nuestros propósitos, sino para hacer tu voluntad. Y tú eres un Dios, Señor, que amó tanto al mundo, Dios, que nos dio un medio de salvación en Cristo. Y hasta ahora has tenido paciencia. Y yo te pido, Señor, que tú en este momento hagas nacer de nuevo a las personas. Señor, oramos por nuestros hijos. Padre, yo te pido especialmente por nuestros hijos, Señor. Haznos a todos los que somos padres aquí fieles en proclamarles el Evangelio, que es lo que más necesitan, mi Señor. Que ellos puedan entender desde pequeños o en la edad en la que estén, que lo más importante, Señor, es que tú seas su Salvador. Te lo pedimos, mi Señor Jesucristo. Haznos fieles a nosotros, ejemplos también para hacerlo. En todo lugar también, no solo con nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, Señor. Queremos darte la gloria solo a ti, mi Señor Jesucristo. Te lo pedimos, mi Señor.